gracias a todas y todos los que están presentes. Soy Adelita Híjar Cifuentes, ginecóloga especialista en medicina fetal y el día hoy quiero exponerles o hablarles de un tema bastante importante, bastante importante. Y vamos a ver, lo he dejado un poquito entre líneas. Sé que no han escuchado lo que he puesto en el título de la diapositiva. De hecho, muchos colegas médicas me han preguntado, médicos, sobre qué significa lo que he puesto. Y bueno, de pronto la diapositiva trata de decirlo un poco oculto con la figura de atrás, pero vamos a ver de qué trata esto, ¿sí? No vamos a demorar más el tiempo por ahí, que nos va de repente quedar un poquito corto y no quiero pasarme al menos máximo 30, 40 minutos. Vamos a ver. El tema es ABCD, la pandemia silenciosa. Muy bien, ABCD, la pandemia silenciosa. Les puse cuando hice la promoción del tema, si es que por ahí tenían una idea de lo que describía, que lo pongan en los comentarios. Por interno me han estado respondiendo algunas personas, y vamos a ver. Empiezo con esta diapositiva. La International Diabetes Federation, en la 9ª edición del año pasado, en su atlas, empieza a comentarnos la incidencia a nivel mundial de los casos de diabetes en general. Hablo como a manera de introducción antes de ingresar al tema en sí, que les quiero exponer. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué hay con la diabetes? Miren, a nivel mundial, ahora en el 2000, bueno, el año pasado, 2019, que es el reporte que salió, existen 463 millones de personas con diabetes diagnosticada. Y si se hace la proyección hacia el 2045, con todos los cambios que hay a nivel de globalización, la tecnología, inteligencia artificial, las maquinarias y todo lo que ustedes quieran, que bueno, de hecho que tiene muchísimo positivo, también tiene algunas cosas que no son del todo positivas, como por ejemplo que en el 2045 tengamos una proyección de 700 millones de personas con diabetes, un incremento del 51% a nivel mundial, de 463 millones, está proyectado que de la forma como estamos viviendo, en el 2045 vamos a llegar a 700 millones de personas con diabetes. ¿Y qué pasa con América del Sur y el Caribe? Pues América del Sur y el Caribe no se queda atrás con esa incidencia de diabetes, porque a nivel de esta región en celeste existe actualmente 32 millones de personas diagnosticadas con diabetes, o sea, toda la población de Perú, ¿cierto? En Perú somos aproximadamente 32, 33 millones, y es la incidencia de diabetes a nivel de Centroamérica y Suramérica. Y para el 2045 va a haber un incremento del 55%. Eso significa que vamos a llegar a 49 millones de personas con diagnóstico de diabetes. Yo no llamaría de pronto a esto solamente una epidemia, sino hasta pandemia lo podría llamar, porque si se dan cuenta, todos los continentes a nivel mundial están afectados. Europa, Asia, África, por supuesto, y Estados Unidos, ¿correcto? Bueno, y el que va a tener mayor incremento en un 143% al 2045 va a ser África. A pesar de ahora ser el continente con menor incidencia de diabetes en general, para el 2045 va a incrementar en un 143%, ¿correcto? Hay un estudio que sale en el British Medical Journal del 2015, el estudio Perú-DIAP, en donde se evalúa la incidencia de diabetes a nivel nacional en Perú. Y a nivel nacional la incidencia de diabetes está aproximadamente en un 7%. Y dentro de todos los departamentos, Lima a la cabeza tiene una incidencia del 8.4%. A mayor desarrollo, urbanización de una región, mayor incidencia de diabetes. Si dividimos al Perú en 3 regiones, como las antiguas, ¿no?, de costa, sierra y selva, la costa es la región con mayor incidencia de diabetes, ya vemos aquí, con un 8.2%. Luego viene la sierra con un 4.5% y la selva con 3.5%, ¿correcto?
Bueno, ojo que también hay que recordar que existe un montón de población que no se ha diagnosticado todavía de diabetes y está caminando sin saberlo. Pues bien, el Atlas de la International Diabetes Federation del 2019 también nos dice que, ya metiéndonos más al tema nuestro de medicina fetal, 1 de cada 6 nacidos vivos está afectado por hiperglicemia en el embarazo. 1 de cada 6 nacidos vivos a nivel mundial significa 20 millones de recién nacidos vivos nace afectado por la hiperglicemia en el embarazo, que es el incremento de la glucosa en el embarazo. Y de este grupo, el 84% vinieron de mamis con diagnóstico de diabetes gestacional. Ojo, que siempre les he dicho a mis pacientes, y lo he reforzado siempre en los controles, el embarazo es la bola mágica de lo que va a pasarme a futuro. El embarazo me suma 20 años más a mí. Si yo tengo ahorita 36 años, 20 años más significa, si me embarazo ahorita, estamos hablando como si yo tuviese 56 años. Entonces, 56 años, obviamente es más posible que se expresen otras enfermedades, ¿correcto? Entonces, imagínense, 84% de estos problemas de hiperglicemia en los recién nacidos se deben a diabetes gestacional. Muy bien, en esta diapositiva interesante les quiero pedir a los colegas que se pongan a pensar, ¿qué pasa cuando yo les digo o les doy la palabra malnutrición? ¿Qué viene a su cabeza? Yo les digo malnutrición y ya tienen una imagen estructurada probablemente, ¿cierto? Hay una imagen allí en la cabeza. No la puedo saber. Si estuviéramos presencial les preguntaría, pero bueno. Y probablemente sea esta, ¿cierto? Malnutrición y vino esta imagen a la cabeza. Pero ¿por qué viene solamente esa imagen a la cabeza? Malnutrición no solamente es carencia o disminución del aporte energético, sino también va a ser que yo tenga un incremento del aporte energético calórico, correcto. Esa imagen, esta pacientita de acá, también entra dentro de la definición de malnutrición. Ambos casos, los dos extremos. ¿Por qué? Porque por aquí viene el origen de los problemas. Ahora les explico un poquito más y sigo todavía en la introducción del tema que me voy a meter. La prevalencia de obesidad medida según este estudio que vemos aquí en la World Health Organization, que es la Organización Mundial de la Salud, hace 20 años ya había, imagínense, en todos los grupos étnicos se hablaba de que en la población de mujeres en edad reproductiva, entre 20 y 39 años, más del 50% tenía un índice de masa corporal mayor o igual a 25, o sea, sobrepeso, obesidad para arriba. Ya más del 50%, o sea, estamos hablando que menos de la mitad de mujeres en edad reproductiva estaban con un índice de masa corporal normal. Luego ya subdivide los grupos, ¿no? En blancos, en negros, en hispánicos, mexicanos también, mexicanoamericanos, este, y bueno, y ahí vemos las incidencias, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Utilizamos en obstetricia, en ginecología, en medicina fetal, el índice de masa corporal sin que este sea necesariamente el índice ideal para evaluar a las pacientes. Ciertamente podemos hacer la circunferencia de la cintura, de las caderas, del brazo, ¿cierto? Como indicadores y probablemente a cada paciente debería evaluarla con un índice diferente y va a ser más preciso, más exacto. Pero lo que tenemos actualmente es lo que tenemos actualmente es lo del índice de masa corporal para nuestras gestantes, y de acuerdo a ello nos vamos a orientar. Antes del embarazo, tenemos rangos. Debajo de 18.5 hablamos de desnutrición. Entre 18.5 y 24.9 es el índice de masa corporal normal. Entre 25 y 29.9 ya hablamos de sobrepeso. Entre 30 y 34.9 hablamos de obesidad tipo 1, 35 a 39.9 obesidad tipo 2 y de índice de masa corporal de 40 o más, estamos hablando de obesidad tipo 3 o mórbida.
Este, entonces, vamos a ver que para el embarazo, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la COG, que es el ente que indica cuánto de peso debe ganar cada paciente de acuerdo al índice de masa corporal previo, porque esa es la idea. No es que todas las gestantes van a ganar igual, depende con qué índice de masa corporal empiece mi gestante para yo decir cuánto debe ganar. Y ese índice de masa corporal lo voy a calcular con el peso antes del embarazo, no con el peso que tuvo en el primer control prenatal. O sea, pacientes vienen y, a la semana 30 veces y para calcular nosotros cuánto tenía el índice de masa corporal no voy a coger el primer control, le tengo que preguntar cuánto pesabas antes del embarazo. Uy, no me acuerdo, a inicios de año o el año pasado, finales, diciembre, ¿entienden? Ayudarla un poco con las preguntas, pero no va a ser con los controles porque en los controles ya estaba embarazada. Por último, pude que tuvo hiperemesis o algo y bajó el peso, entonces no va a ser real. Y con el índice de masa corporal calculado, con el peso antes del embarazo, calculo cuánto va a ganar. Les mencionaba la COG porque la COG está basada en población norteamericana más que nada, y en ellos pues ganar con un índice de masa corporal normal, 18.5, 24.9, ganar 16 kilos, es demasiado para nuestra población. 16 kilos es demasiado, porque ese es el rango que dan, de 12 a 16 kilos. Lo que yo les aconsejo a mis gestantes es, con un índice de masa corporal normal, 18 a 24.9, 18.5 a 24.9, deberían ganar 8 o 9 kilos máximo. Si tienen sobrepeso, que es 25 a 29.9 de índice de masa corporal, ganar 6 kilos como máximo. Y si están en obesidad, ya sea tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pues deberían ganar, no deberían ganar, deberían mantenerse. Y muchas preguntan, pero ¿cómo no voy a ganar? Y mi bebito, nosotros somos la dispensa del bebito, ¿cierto? Entonces el bebito va a coger de nuestros músculos, de nuestra grasa, de nuestra fuerza, de nuestro cabello, de nuestras uñas. Nosotros somos la dispensa del bebito. Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, no es que tenga que subir de peso, se va a redistribuir el peso que tengo mal ganado. Y no voy a exponer a mi nena a un ambiente hiperglicémico, ¿correcto? Esta es la dieta que debería tener una gestante, este es el plato correcto. Quiero, y de a poco sigo aprendiendo a tratar de erradicar el nombre, el término dieta. Cuando nosotros mencionamos la palabra dieta, pensamos de frente en la lechuga, ¿no? Y no es del todo correcto. La idea es decir alimentación saludable. Y bueno, esta es la alimentación que debería tener una gestante. La mitad del plato debe ser verduras, la mitad, no como estamos acostumbrados aquí, el arroz, el puré y el adornito de la ensaladita, ¿no? O el pote de ensalada para toda la familia. No es así, la mitad de nuestro plato debe contener los vegetales y el resto complementarlos, por supuesto, con granos, carbohidratos, grasas también, huevos sancochados, carne, lo que quieran. Pero la mitad del plato debe contener verduras. Otra cosa más es que debemos acostumbrarnos a tomar agua, no al jugo de fresas con azúcar, la limonada con bastante azúcar, al jugo de maracuyá con azúcar. Son frutas. Si son frutas ya tienen glucosa, tienen carbohidratos. No necesito ponerle más azúcar directamente. Acostumbrarme a tomar agua, por último. No quiere decir que no tomen jugos, que tomen, pero que en pequeños cambios voy a ver yo modificaciones al final porque voy a disminuir la ganancia calórica en estos pequeños cambios que les menciono. Y entonces, ahora sí les explico el tema del que iba a hablarles. ABCD significa lo que dice la diapositiva. Adiposity Based Chronic Disease. ¿Qué significa esto? Enfermedad crónica basada en la adiposidad. El adipocito es una célula grasa, una célula lipídica. La tenemos todos. El problema es que cuando el tejido adiposo se incrementa y los adipocitos se incrementan en nuestro organismo, vamos a utilizar mecanismos de adaptación para contrarrestar la cantidad de procesos que se van a alterar al tener yo más adipocitos de los necesarios. Va a haber mecanismos adaptativos, pero también va a haber mecanismos mal adaptativos que a la larga van a condicionar la expresión de enfermedades que me van a llevar a tratar ese infarto cerebral, esa hemorragia o desorden cerebrovascular, a tratar esa aterogénesis y tratarlas como entidades propias cuando la base estuvo aquí, cuando el origen de esas enfermedades el origen de ellas estuvo aquí, en la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Por eso es que se le da este nombre.
Y este nombre no es nuevo, este nombre salió hace años. La Sociedad de Endocrinología a nivel mundial le dio este enfoque a la obesidad porque es como tal que deberíamos llamarla por las implicancias que va a tener en nuestra vida. Si va a tener implicancias sin estar embarazados, peor va a ser cuando estemos embarazadas. Entonces, por eso es la importancia de denominar a la enfermedad como tal. Muchas pacientes llegan y uno les pregunta, ¿qué enfermedad tienes? Y ellas te dicen ninguna, porque así como uno tiene como médica la obligación de educar a la paciente, de enseñarle a la paciente, y la paciente te dice, no, no tengo ninguna y pesa 100 kilos para 1,50 m, porque es que la paciente no lo sabe. Y nosotras somos las que le tenemos que enseñar, es nuestra obligación como médicas enseñarles que ahí está el problema y eso es lo que hay que tratar. El problema de la enfermedad crónica basada en la adiposidad u obesidad es que va a tener efectos a múltiples niveles orgánicos, en todas las especialidades de medicina. A nivel de nosotros, en la ginecología, va a tener efecto en la fertilidad y reproducción, porque va a alterar el eje hipotálamo hipófisis ovárico, produciendo fases luteales cortas, bajos niveles de hormona folículo estimulante, bajos niveles de progesterona y al final disfunción reproductiva. De hecho, la tasa de fecundidad de las pacientes con obesidad o con el ABCD es más baja en comparación a las pacientes que tienen índices de masa corporal normal. Como dice aquí, miren, la tasa, y otro dato adicional, ¿no? Que la tasa de abortos euploides en pacientes obesas es el 58%. ¿Qué significa abortos euploides? Que si bien es cierto que muchos abortos tempranos son causados por cromosomopatías y ello, los abortos sanos, que no tenían mayor cosa, muchos se han perdido en pacientes que tenían obesidad y el 58% de esos bebitos abortados sanos eran de pacientes obesas, ¿entienden? Entonces hay mecanismos funcionales que van a impedir inclusive la gestación desde el inicio y por eso va a haber mayor cantidad de abortos. La tasa de abortos en pacientes no obesas es de 37%, mucho más bajo, ¿cierto? Pues bien, también hay cambios placentarios asociados en el ABCD o la enfermedad crónica basada en la adiposidad, que es la obesidad, ¿okay? Que es el nombre real de la obesidad. El medio metabólico materno afecta el crecimiento placentario temprano y la expresión genética, y ello va a conllevar a una alteración en la función placentaria definitivamente. La placenta es la expresión del embarazo. La placenta, si yo la pudiese analizar a detalle, me diría todo lo que ha pasado el embarazo, como las líneas de la mano para los que ven el futuro. La placenta me expresa muchísimo de las enfermedades que se presentan durante las 42 semanas que dura el embarazo. Un mecanismo potente es que los receptores de insulina son abundantes en la gestación temprana. La hiperinsulinemia asociada a la obesidad resulta en diferentes respuestas en el trofoblasto placentario. Es que lo normal es que en el inicio del embarazo haya abundantes receptores a la insulina y factores de crecimiento asociados a la insulina, porque son factores que van a favorecer el desarrollo del embarazo. No obstante, en la obesidad hay una hiperinsulinemia, además de la que ya se necesitaba, y por supuesto que esto altera la expresión también del trofoblasto, impidiendo incluso la invasión trofoblástica, condicionando a futuro el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento intraútero. Por lo tanto, como dice aquí, la obesidad materna va a producir resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. ¿Y con esto qué pasa? Es que al haber obesidad materna y resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, va a haber un perfil genético global alterado. El útero es el primer ecosistema en el que vive el ser humano. Entonces, como también siempre menciono, si bien es cierto que yo tengo los genes que vienen del padre y de la madre, el medio ambiente, yo, por ejemplo, tengo los genes de mi padre y de mi madre, y el medio ambiente, que va a ser si fumo, si tomo, si no hago actividad física, va a hacer que exprese las enfermedades que probablemente ya tenía en mis genes. Igual va a pasar en el feto, y es el primer lugar en donde expresamos las enfermedades que vamos a tener a futuro. O sea, si una paciente tiene obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y está gestando encima, ella es el medio de este futuro nuevo ser. Y que no me sorprenda cuando este niño tenga obesidad a los 10 años, que tenga diabetes a los 20, que tenga un infarto a los 30, que tenga hipertensión a los 40. ¿Ok? Entonces, todo lo que pase en la vida intrauterina va a tener repercusión a futuro. Por eso es que es importante que en la vida intrauterina yo ya empiece a tomar medidas para evitar
las repercusiones a futuro. En este cuadro les explico lo siguiente. Dentro digamos que dentro del proceso en sí de la formación del nuevo ser, la dieta materna es un factor que puede condicionar muchísimas cosas. Una dieta materna en HFD, que significa High Fat Diet, dieta rica en ácidos grasos, o una desnutrición también, alimentos ricos en donantes de grupos metilo, dietas epigenéticas, todo esto contribuye a alterar la microbioma del intestino en el feto y también contribuye a alterar la metilación del ADN, a producir modificaciones en la histona durante el desarrollo temprano del embarazo, lo que va a condicionar a cambios en la regulación de los genes o en la adipogénesis, produciendo a la larga obesidad en la vida adulta. ¿Y qué es esto que les he mencionado acá? Lo que les estoy mencionando, la metilación del DNA, la modificación de las histonas durante el desarrollo temprano, no es más que la epigenética, ¿cierto? La epigenética son los cambios que van a, digamos que los efectos que se van a producir a nivel genético para cambiar la expresión de dichos genes sin que necesariamente cambien estructuralmente, sino que cambie su expresión. No voy a alterar el genotipo, sino voy a cambiar el fenotipo, ¿correcto? Entonces, estos mecanismos epigenéticos influyen para que el fenotipo sea diferente sin que necesariamente haya cambiado el genotipo. O sea, yo puedo tener los genes de papá y de mamá, pero los mecanismos epigenéticos van a hacer que al final se exprese una u otra cosa. Entonces, el ser humano está formado o empieza a formarse con procesos complejos que se dan desde la unión del esperma con el ovocito mediante la fecundación, la formación del cigoto, la formación del blastocisto, bueno, la implantación primero, formación del blastocisto, entre cada cambio hay procesos que se dan como la demetilación del DNA, la metilación de nuevo, y que no son procesos anómalos, son procesos correctos que van a desarrollar en el feto. El problema es que cuando empiezan los procesos epigenéticos, producto de dietas inadecuadas o de un medio ambiente alterado, como puede ser rico en adipocitos o en ácidos grasos, entonces lo que van a producir son alteraciones que las voy a ver yo en el infante o en la vida adulta, ¿correcto? Entonces, ese es el problema. Estos cambios que se dan a nivel de las histonas, metilación del DNA, en el RNA, en el microRNA, son cambios epigenéticos que van a estar mal influenciados por la obesidad y van a condicionar alteraciones a futuro. Y que es lo mismo que les digo, miren, yo tengo el genotipo, correcto. El genotipo puede tener algunas alteraciones genéticas y que van a producir la expresión de ciertos genes, cierto, pero aparte de ello yo tengo el estímulo del ambiente y a la cabeza el más importante estímulo ambiental en un feto es la nutrición. El estímulo ambiental más importante que existe en la vida intrauterina es la nutrición, como está aquí con mayúscula. El ambiente intrauterino, la edad, el género, el que la mami fume, el estrés mismo, el medio ambiente, paciente con ansiedad, con depresión, salud mental, infecciones, fármacos, enfermedades en general, comorbilidades. Y esto de aquí, que son los procesos epigenéticos, que son procesos o eventos que actúan cambiando la expresión genética sin modificar los genes, sino cambiando su expresión. Como les dije hace un rato, no cambia el genotipo, cambia el fenotipo. Y estos procesos bueno, van a darse a nivel de la mitosis, obviamente, alteraciones en la histona, metilación del DNA y alteraciones en el microRNA. Esos son los eventos epigenéticos más importantes y que van a producir cambios en la expresión genética y obviamente va a ser diferente el fenotipo que yo pueda visualizar. Por lo tanto, el clima nutricional materno, si es que estamos en una paciente que tiene obesidad, va a ser un ambiente rico en citoquinas proinflamatorias. Van a aumentar los niveles de leptina, van a aumentar los niveles de lípidos y va a incrementarse la resistencia a la insulina, produciendo una hiperinsulinemia. Los cambios a nivel placentario, lo que va a suceder es, como les decía, ¿no? Una alteración trofoblástica subóptima, condicionando una mala invasión de las arteriolas espirales, disminuyendo la compliance de los vasos
para condicionar a futuro una restricción de crecimiento intraútero, trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia, ¿correcto? Va a producir también depósitos de lípidos a nivel placentario, condicionando infartos placentarios y a la larga hipoxia. Y una placenta que no funcione correctamente, pues va a tener repercusiones en el nuevo ser. Entonces, en esta nena, los mecanismos genéticos y epigenéticos se expresan de la siguiente forma. Es que yo voy a tener definitivamente los genes paternos, madre y padre, y que con los cambios epigenéticos sobre ellos van a haber influencias en esta expresión de los genes, va a haber alteraciones en el microRNA a nivel cardiovascular y upregulation, o sea, se van a incrementar los genes aterogénicos. Ahora bien, la función cardiovascular de nuestra descendencia también va a estar alterada, o sea, de nuestro bebito. ¿Por qué? Porque va a haber disfunción endotelial, más riesgo de hipertensión, un perfil lipídico aterogénico, una falla cardíaca prematura, ¿correcto? Insuficiencia cardíaca. Y también la anatomía cardiovascular, no solamente a nivel funcional, como les acabo de mencionar, sino también a nivel anatómico, porque el grosor de la íntima va a estar incrementado, va a haber hipertrofia ventricular, va a haber fibrosis miocárdica. Todo esto conllevó a que los endocrinólogos le pongan el nombre correcto a la enfermedad, que es enfermedad crónica basada en la adiposidad, ABCD. No es que estoy gordita, no es que, no, siempre he sido un poco llenita. O sea, sí, correcto. Así nos han puesto siempre la idea en la cabeza. El problema es todo lo que subyace detrás de lo que estamos mirando y definitivamente tenemos que tomar medidas para cambiarlo. Pues bien, si es que yo tengo, bueno, si es que estuve inicialmente con los métodos anticonceptivos y después, luego de los métodos anticonceptivos, planeo un embarazo, la idea es que desde el momento que yo planeé el embarazo y ya salí gestando, pues tenga un screening, un tamizaje correcto, ¿ok? Ambas cosas. Descartar los riesgos que pueda tener de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia. Si es que esto es para una paciente que ya está o en sobrepeso o en obesidad, correcto. Suplementar con micronutrientes o las vitaminas, dar una alimentación saludable, optimizar el peso en la medida de lo posible, con ejercicio regular. Ya les he mencionado y de pronto será tema de otra charla. La gestante puede hacer ejercicio, la gestante continúa con su vida normal y si agrega aparte si agrega aparte un poco más de actividad física, bienvenido, porque el equilibrio entre la alimentación saludable y el ejercicio va a ser que a la larga yo tenga una trascendencia en lo que estoy haciendo. Entonces, el manejo de una gestante con obesidad o sobrepeso, perdón, claro, con obesidad o sobrepeso, necesita de un manejo multidisciplinario, ¿correcto? Porque van a ser varios los que van a estar implicados en esto. La nutricionista, la obstetra, la ginecóloga, y siempre, al menos una vez, siempre una gestante debe pasar por el médico fetal porque el enfoque que puede tener una médica fetal es distinto al que puede tener un ginecólogo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Antes del embarazo, durante el embarazo y luego del embarazo. Todo ello va a tener implicancias en nuestra descendencia. Pues bien, antes del embarazo, recordar que una gestante con obesidad está asociada a un estado inflamatorio metabólico que no es muy bueno. Se habla de que estaría con una endotoxemia subclínica y ambas situaciones, un estado inflamatorio y una endotoxemia subclínica, contribuyen a que haya un empeoramiento de las situaciones que de por sí se presentan en el embarazo asociadas a resistencia a la insulina. O sea, el embarazo de por sí, a veces entra la controversia y dicen embarazo de bajo riesgo y alto riesgo. No debería existir embarazo de bajo riesgo porque todos los embarazos conllevan algún riesgo. Y bueno, sí, hay cierta razón en esa afirmación, pero a lo que vamos es que en general los embarazos conllevan algún tipo de riesgo porque hay más chance de expresar algunas enfermedades. Pero si tengo encima obesidad, va a haber dos situaciones más, que es el proceso inflamatorio y la endotoxemia. Entonces podría empeorar las situaciones que de por sí se podrían presentar. Entonces ya les mencioné en el ejemplo anterior la fisiopatología de por qué hay fertilidad disminuida, pero se lo repito, antes del embarazo una paciente con obesidad tiene fertilidad disminuida, riesgos en el embarazo asociados a la obesidad. La idea es dar consejerías en intervenciones en el estilo de vida, metas para perder peso, y referir siempre para consejería nutricional. Ya les dije que dentro de todas las medidas que yo puedo tomar,
en el embarazo y la nutrición es la más importante de todas las medidas, es la más importante que puedo modificar, o sea, digamos que la modificable, ¿no? Los genes no los puedo cambiar, pero la nutrición sí la puedo mejorar. Y si lo hago antes del embarazo, tiene muchísimo mejor efecto que si lo hago cuando la paciente ya está embarazada. ¿Por qué? Este ejemplo también siempre lo digo. Si yo voy a tener un huésped a mi casa, la barro, la limpio, arreglo el cuarto de huéspedes, pongo una sábana limpia, lo pongo lindo. Nosotros somos el nuevo hospedaje del ser que vamos a querer más en nuestra vida, que es nuestra nena, nuestro nene. Entonces, si yo quiero tener un bebito en las mejores condiciones, yo debo de estar en las mejores condiciones, ¿correcto? Bueno, suplementar con ácido fólico para disminuir los riesgos de malformaciones, asesoría en intervenciones quirúrgicas en casos seleccionados. Durante el embarazo, hay que registrar el peso y la talla cada vez que la paciente llega a consulta. No para hacerle bullying ni mucho menos, simplemente para concientizar a la paciente que el manejo lo hacemos las dos. Que yo puedo hablar un montón, pero si la paciente no cumple las indicaciones, poco o nada vamos a avanzar. Entonces el trabajo es de las dos. Nosotros siempre vamos a querer un resultado genial y lindo. Las mamis sin duda lo van a querer también, pero no basta desearlo, sino que hay que trabajar en ello, con la actividad física y la nutrición como el eje, como el centro. El índice de masa corporal, consejería para decirle cuánto debe ganar de acuerdo al índice de masa corporal que le calcule, consejería en nutrición, actividad física para promover conductas saludables en general, evaluar los determinantes sociales de la salud, monitorización de la presión arterial, screening para diabetes gestacional. Si yo tengo a mi paciente con obesidad desde el inicio del embarazo, no le voy a pedir una glucosa nada más. Una paciente con obesidad desde el inicio del embarazo se le pide un test de tolerancia a la glucosa. Y lo que actualmente utilizamos son los criterios de la APO, ¿no? 75 gramos de sobrecarga de glucosa, 3 tomas, ayunas a la hora de la sobrecarga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas. 92, 180, 153. Si está igual o más 1, suficiente para decir que la paciente tiene diabetes gestacional y sobre ello debo actuar. ¿Correcto? Muy bien. Screening para apnea de sueño también. Este caso es muy simpático y a la vez un poquito triste porque, a ver, este caso fue un caso que se presentó de una paciente con sospecha de una malformación. Se hicieron miles de ecografías, yo también la hice, reconozco, y se sospechaba de una lesión a nivel cervical porque había demasiado tejido en el feto, ya había demasiado tejido en el feto y decíamos sospecha de una lesión cervical. Inclusive cuando se intervino esta paciente porque fue una cesárea por el tamaño del bebé, porque era un bebé grande, se invitó a unos doctores muy amables, el doctor de cabeza y cuello del 2 de mayo estuvo presente, ante la eventualidad que tenga una lesión en el cuello realmente y los neonatólogos no puedan abordarlo. Entonces, justo dentro de la evaluación de este bebé se hizo la ecografía, pero la ecografía, cuando hay mucho tejido adiposo, no se visualiza. O sea, la obesidad aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, ojo, pero también la obesidad encubre diagnósticos que no puede haber, porque el enemigo de la ecografía es la grasa. Entonces, la grasa lo que hace es que impide que yo vea al bebito al fondo y puedo sospechar cosas que no necesariamente son ciertas o puedo no verlas. Entonces, como teníamos la duda, la vimos 2, 3 ginecólogos y teníamos la duda de la lesión y queríamos hacerle una resonancia. Se hace la resonancia, no se hace la resonancia, es que se lleva a la paciente para hacer resonancia y era tanto su obesidad que no entraba en el resonador. Lo que les voy a mencionar no es broma, pero es real. En algunos casos, en alguna paciente demasiado obesa, se ha tenido que pedir el resonador del Parque de las Leyendas para que la paciente pueda ingresar, porque aquí no ingresaba la paciente. ¿Entienden? O sea, es una serie de situaciones que son tristes en realidad, no es gracioso. Recuerdo bien cuando en algún momento algún doctor dijo, bueno, habrá que usar el resonador del Parque de las Leyendas, y fue la carcajada, ¿no? Entre los colegas. Pero no da risa eso, da pena realmente. Bueno, al final el desenlace fue que salió un bebito normal, simplemente que era un bebito grande, que tenía muchísimo tejido adiposo. Se llegó a hacer la resonancia en otro centro que era más amplio, que esto era más, en todo caso, moderno y se podía ampliar. Pero todo esto lo que conlleva la obesidad, el estrés de la mami de pensar que su bebito venía con una alteración y pues felizmente no la tuvo, el estrés de todo el equipo, o sea, una serie de situaciones que no son
muy agradables. Esta mami debe haber tenido una carga emocional bastante fuerte, el pensar que tu bebé tenía algo cuando en realidad no lo tenía, ¿cierto? Entonces, ya en el momento del parto, ¿qué es mejor? ¿Es el parto vaginal o parto por cesárea? Siempre va a ser el parto vaginal, sin dudas. Y no es que yo sea vaginalista, es que se han hecho los estudios hasta comparativos últimos, hizo la COG hace un par de años, comparando la cesárea con el parto eutóxico, que le echaban la culpa a la cesárea que no, que el parto eutóxico, perdón, al parto vaginal, que el parto vaginal tiene más riesgo de prolapso, distopia, futuro, no es cierto. Exactamente igual, no hay diferencia estadísticamente significativa. Así es que el parto vaginal sigue siendo lo mejor del mundo sin dudas y las pacientes no deberían de decidir sobre ello, porque es medicina y quien decide debe ser la médica, no la paciente. Bueno, en la obesidad pasa lo mismo. El parto vaginal, el parto autóxico sigue siendo lo mejor en comparación con la cesárea. ¿Por qué? A ver, el parto autóxico en las gestantes con obesidad van a ser partos que van a tener mayor duración en la labor de parto, posibilidad que haya, a ver, primero dejar en claro que el parto vaginal es lo mejor. Aún así, tanto la cesárea como el parto vaginal pueden acarrear complicaciones. ¿Cuáles? Las siguientes. En el parto vaginal puede haber mayor duración de la labor de parto, puede haber distosia de hombros porque los bebitos de mamis con obesidad o diabetes tienen mayor crecimiento de la cintura escapular, o sea, les crecen más los hombros, ¿ya? Y entonces al momento del parto sale genial la cabeza y se queda atorado los hombros. Hay que hacer una serie de maniobras, hasta a veces fracturar las clavículas y no en mala onda, jamás en mala onda. Simplemente que si no saco a mi bebito, el bebito se va a asfixiar y va a tener asfixia cerebral y lesión cerebral, que eso es para toda la vida, parálisis cerebral y compromiso terrible. En cambio, al hacer la fractura de clavículas, pues lo sacaré, tendrá problemas a nivel de la motilidad de los brazos en primera instancia, pero después es en la gran mayoría de casos recuperable, en la gran mayoría de casos. Pero lo que va a ser más difícil de recuperar es del que yo me demore y traiga problemas a nivel del sistema nervioso central. Como fuere, el problema allí es que hay un bebito que creció en un medio rico en glucosa y al crecer en un medio rico en glucosa creció demasiado. El bebito, como también les menciono siempre, tiene boca, claro, pero no es que la utilice para los nutrientes. El bebito se va a nutrir por el cordón umbilical y por el cordón umbilical le ingresa de todo. Entonces, si la mamá está con la torta, con la gaseosa, no, pero un poquito de gaseosa, no, que un poquito de torta, no, solamente estos dulces porque me da el antojo. No, ¿qué antojo? O sea, hay que ser responsables de todo lo que les estoy explicando que puede pasar en un bebé. Es responsabilidad de ambos, del profesional médico y explicarle a la mami, hacerle comprender y de la mami, pues, forzarse si en verdad quiere tener un bebito que vaya bien. El riesgo de hipoglicemia neonatal, por supuesto. Esta bebé creció en un medio riquísimo de glucosa y lo tenía gratis porque le llegaba por el cordón. De pronto sale y tiene que ella ganar el pan de cada día con la lactancia, succionar, y no le va a dar abasto para la cantidad de glucosa en la que ella vivía. Entonces baja su glucosa y eso trae riesgos. Mayor posibilidad de acabar en cesárea por lo que les digo. Por allí que es un bebito grande, por allí que la sospecha es que la cabecita está más grande, que no va a encajar, que no va a salir, flota, no entra, no dilata, ¿entienden? Y si acabo en cesárea, sin duda, ese es un factor de riesgo significativo porque hay más mortalidad asociada en el caso de anestesia para pacientes obesas. O sea, en el caso de la anestesia, por ejemplo, una paciente obesa va a darle muchísima dificultad al anestesiólogo para el manejo de la vía aérea. A veces incluso tienen que entrar 2 o 3 para poder hacerlo. Y peor si es una emergencia realmente, una paciente con un DCPN expulsivo, tiene que correr a hacerle de repente por allí, por necesidad de la rapidez, una anestesia epidural, entonces tienen que venir, perdón, una anestesia general, entonces tienen que venir, uno ayudar a presionar para poder ver la intubación, que no se vaya al estómago, que esté en el lugar correcto. Y si es que es una anestesia raquídea, a veces han llegado al extremo de medir ecográficamente la cantidad de grasa que hay porque la aguja no llega, ¿entienden? Desde la piel hasta donde tiene que llegar el espacio epidural, no llega la aguja, porque hay muchísima grasa. Es complicado. Aparte de ello, la cesárea es un corte en donde voy a tener un bebito grande. Hay más posibilidad de que se infecte porque hay mucha grasa, el tejido inflamatorio incrementado.
los adipocitos que están alrededor de la herida dificultan o retardan un poco la cicatrización, más reacción inflamatoria y riesgo de que se infecte, que se abra, ¿correcto? Esto es lo que pasa con la cesárea. No es, a pesar de haber obesidad, no es la primera elección. Pero si yo considero que mi bebita es muy grande, que no va a salir por abajo de acuerdo a la evaluación obstétrica, pues va por cesárea. No he dicho que no se haga cesárea. He dicho que cada caso se debe evaluar y la mejor decisión la debe tomar la ginecóloga tratante, no la paciente. Pues bien, ¿y luego del embarazo qué? Es que luego del embarazo hay que tener cuidado porque si fue una cesárea, tengo que darle a la paciente profilaxis para la trombosis venosa profunda. Tengo que reforzar la lactancia materna exclusiva porque si fue una cesárea, va a ser más difícil que esta gordita, miren esta gordita con este dolor, tiene que sentarse y doblarse para poner al bebé de 4,5 kilos o de 5 kilos, 5,500, imagínense, cuando el peso normal es debajo de 4 kilos. Salen bebitos gigantes, cargar a tremendo bebito, darle de lactar y el dolor, pobres mamis. Bueno, reforzar la lactancia materna exclusiva porque también es lo mejor del mundo, vigilar complicaciones postpartos como la trombosis que les acabo de mencionar, medir la glucosa oral en pacientes que hicieron la diabetes gestacional, porque la obesidad es un factor de riesgo y muchas de ellas van a tener la diabetes gestacional. Educación sobre pérdida de peso en el posparto, ya de a luz. Entonces, ahora sí la paciente va a tener que bajar de peso. En el embarazo les dije que es un poco difícil que las pacientes con obesidad bajen de peso, pero en el caso de pacientes que ya dieron a luz, sí, la idea es que bajen de peso, tienen que no volver a lo anterior si empezaron con obesidad, tienen que esforzarse para empezar a bajar de peso. Educar sobre los riesgos a largo plazo, que son los que les he mencionado, todo el síndrome metabólico, síndrome X asociado a esto, en la madre y en su descendencia. Los bebitos que pesaron 4 kilos a más tienen riesgo de tener diabetes en el futuro, tienen riesgo de hacer hipertensión, tienen riesgo de hacer obesidad. Entonces, ¿qué hago? Es simple. La alimentación, la nutrición es el factor modificable más importante que tenemos para cambiar lo que va a venir a futuro. Yo siempre mando a la nutricionista. Tengo una nutricionista excelente que siempre le mando a todos mis pacientes y que hasta ahora estoy en deuda porque quiero, o sea, aquí les digo las complicaciones, ¿no? Y ahora muchas gestantes dirán, ¿y entonces qué como? Porque ni siquiera las mismas médicas sabemos explicarle, ya miren, tu desayuno comes tal cosa, en el almuerzo tal cosa. Esa es la especialista, la nutricionista que lo hace genial. Entonces, ninguna persona, gestante o no, debería no tener una nutricionista, porque ellas son las que nos van a ayudar sin dudas. Entonces, hacer una educación sobre estos riesgos y fortalecer cambios de conducta, apoyarnos en los profesionales, apoyarnos en los nutricionistas. Consejería en anticoncepción, porque precisamente si es que no se logró en el primer embarazo o en el segundo o en el tercero en el que la vi, tengo que ayudarle a esta paciente para que mejore la casa del nuevo ser, si es que está pensando tener otro. O tengo que ayudarle a esta paciente que primero esté bien consigo misma, que mejore ella para que pueda albergar a un embarazo sano, a un bebito saludable a futuro. Les decía en la descendencia, ¿qué es lo que pasa? Que las pacientes con obesidad tienen bebitos que tienen más chance de tener malformaciones congénitas, más chance de que este embarazo acabe con prematuridad, posibilidades de macrosomía fetal, que son bebitos de 4 kilos a más, posibilidades de distosia de hombros, eso de que la cabeza sale y de pronto hace el signo de la tortuga y regresa a la cabeza, y cómo lo sacamos, hacer una maniobra, hacer otra maniobra, flexión de los miembros inferiores de la mami, la presión sobre la sínfisis. No dije Cristeller, dije presión sobre la sínfisis del pubis para juntar los hombros y poder ser más anti, ¿cierto? Para poder hacer la extracción del bebito. Distosia de hombros también es otro tema importante a tocar en algún momento, pero este es el gran problema. Óbito fetal. Las mamis con obesidad que llegan a ser diabetes gestacional tienen riesgo de que estos bebitos puedan fallecer intraútero. De pronto llegaron a su control semana 35, 36, uno va a escuchar los latidos y ya no hay latido. Por ello es que en algunas pacientes con obesidad y con diabetes gestacional y o diabetes gestacional, se aconseja que desde la semana 37 o 36 se les tome un monitoreo semanal. Yo lo suelo hacer en pacientes con obesidad a partir de la semana 36 para adelante, o si tienen diabetes gestacional, pues con mayor razón desde las 35 con monitoreos semanales, porque es la única prueba de bienestar fetal que pues me va a decir en todo caso que al menos en ese momento la bebé está yendo bien. Pero tiene más riesgo de óbito fetal, más riesgo de obesidad infantil,
y más riesgo de disfunción metabólica. Todo eso está unido y todo eso se incrementa en la descendencia de una paciente que tuvo obesidad en el embarazo. Riesgo para la madre, aquí está el resumen, fertilidad reducida, mayor tasa de abortos, apnea de sueño, diabetes gestacional, preeclampsia, reflujo gastroesofágico, hipertensión gestacional, parto prematuro, mayor posibilidad de utilizar tocurgia del embarazo, ¿no? Vacuum, forceps, cesárea, que haya distocia de trabajo de parto, que haya endometritis, infección de sitio operatorio. En el caso de posparto, más posibilidad, eso sí es importante. Las pacientes con obesidad tienen más riesgo de hacer depresión posparto, tromboembolismo venoso, la hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, por supuesto, osteoartritis, que es condicionado por el peso sobre las rodillas, sobre los tobillos, la columna, todo ello, apnea de sueño y más riesgo de cáncer. Las pacientes con obesidad tienen más riesgo de hacer a futuro riesgo de cáncer de mama, endometrio, de hígado, de colon, cáncer hematológico. En la descendencia, más riesgo de malformaciones congénitas, pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional, macrosomía, parto prematuro, más riesgo de estrés fetal en algún monitoreo, más riesgo de obesidad en el bebito, alteraciones durante el nacimiento. Ya les dije, por la distosia de hombros, por ahí una fractura, por ahí una distensión del plexo braquial, ¿entienden? Bueno, y obviamente a futuro en estos bebitos que tuvieron 4 kilos o más o que nacieron de mamis con diabetes, el riesgo de obesidad, de hipertensión, diabetes, dislipidemia, autismo, autismo. ¿Por qué el autismo? Ah, y tienen una razón también. Y anormalidades cognitivas. Este, a lo que iba, y no sé si lo mencioné, pero lo digo en todo caso, lo refuerzo. Las mamis que tuvieron bebitos de 4 kilos a más, obviamente ambos tienen el riesgo de desarrollar estos problemas metabólicos. Pero por eso es que si le digo a mi bebé, a mi hijito, que coma saludable, mientras yo estoy comiendo un pollo a la brasa, una hamburguesa, no sirve, pues. Entonces, las criaturas ven lo que nosotros comemos. Entonces, nosotros como padres, lo mismo, ¿no? La mamá está comiendo sano, el nene está comiendo sano y el papá está con toda la pachamanca y el arroz y la papa y la mayonesa y no, pues la familia tiene que alimentarse adecuadamente para que también la descendencia aprenda lo que es saludable o no. No, hijita, que tú tomas tu juguito y tu agua. Ya, y te compra la Inca Cola helada para nosotros comer la Inca Cola, porque si no es Inca Cola no es comida, ¿no? No es peruana, no se disfruta. No, no funciona así. Muy bien, entonces, esa frase clásica de a comer por dos que siempre lo hemos escuchado, ¿no? Y si tiene mellizos, a comer por tres, y si tiene trillizos, a comer por cuatro. Aquí me lleva el a comer por dos. Miren ustedes, el famoso a comer por dos. Me embaracé, ahora debo comer por dos. Exceso de peso, comida rápida, actividad física disminuida, depresión, alteraciones gastrointestinales, diabetes, hipertensión, estrés, apatía, depresión postparto, celulitis, disnea, apnea de sueño, todo esto. Todo esto es el a comer por dos. Entonces cambiemos eso de aconsejarles a las gestantes el a comer por dos porque eso es totalmente falso. ¿Correcto? Dentro de ello, la consejería prenatal sigue siendo lo más importante. ¿A qué voy? Que los estudios demuestran que si bien es cierto que una vez que se embarazó a la paciente debo reforzar estilos de vida saludable, nutrición a la cabeza y actividad física, lo que han demostrado todos los estudios que les estoy poniendo, y son muchísimo más de lo que les estoy poniendo, es que la gran mayoría de intervenciones que se hacen en las gestantes tanto cuando están gestando como antes de estar gestando, tienen mayor trascendencia si se hicieron antes del embarazo. O sea, las pacientes con obesidad que mejoraron el peso antes de salir embarazadas tuvieron menos efectos adversos en sus bebés y durante el parto que las que lo hicieron ya durante el embarazo. Eso no quiere decir que, entonces ya me embaracé, ¿ya para qué voy a cuidarme de eso? No, no, para nada. Claro que ayuda. Pero ayuda más si lo hacemos antes de. Entonces, es ahí la importancia de la consejería prenatal, porque viene la paciente a decirme, sí, me quiero embarazar, ¿cómo podría ser? Y entonces la doctora le hace una ecografía, le toma los hormonas y dice, estás perfecta, dale, embarázate. Y la paciente pesaba 100 kilos y 1,50 m, y ni siquiera nosotros mismos pusimos. Y en el diagnóstico, a ver cuántos de ustedes, colegas, han puesto diagnóstico obesidad. ¿Lo han puesto? ¿Lo ponen en verdad? Sería bueno que lo empecemos a poner para que tenga importancia lo que conversamos en este momento y a futuro.
de la mano con este problema, tiene que ir mejorar la actividad física. Una gestante no tiene por qué estar echada en la cama, tiene que moverse, salir, caminar, vivir su vida como siempre lo hizo, disfrutar el embarazo. Y a menor ansiedad, menor estrés y más actividad física, también ayudamos a que los problemas de obesidad se puedan controlar. Y, a ver, este videito muy simpático lo puse aquí porque, pero ahora no hay gimnasio, ¿cómo salgo? Porque antes yo mandaba a mis pacientes al gimnasio, ¿no? Sí, claro, ahora no hay gimnasio, pero si bien es cierto que no hay gimnasio, no hay excusa porque pueden hacer estas cositas que me mandó una paciente que le hizo a su nena en su casa. Miren, o sea, no hay excusa que luego que la pandemia no puedo salir, ok, miren, este fierro azul, esta madera aquí, y ahí está la nena haciendo actividad física. Igual puede hacer la gestante, así es que no tienen excusa. Muy bien, 3 columnas importantes entonces en cuanto a estilos de vida saludable. Dieta rica en nutrientes, alimentación saludable, suplementación de nutrientes de ser necesario. De ser necesario. Si no es necesario, no tiene que recibir necesariamente. Y ejercicio regular. Muy bien, esta es la penúltima diapositiva, si mal no recuerdo. Entonces, miren todo esto, porque en realidad, como les mencioné en una de las figuras de la dieta de la gestante, de todo esto se alimenta nuestra bebé, nuestro nuevo ser, a quien queremos que le vaya de la mejor manera en toda su vida. Su vida ya se está formando dentro del útero y nosotros estamos ayudando a que se expresen esas enfermedades a futuro o a que no se expresen. La mitad del plato debe ser verduras, la mitad, no es un adorno la ensalada. Y esto es lo que pasa en la vida real a veces, ¿no? ¿Qué le damos a nuestro bebito? El triple, el cuádruple, el quíntuple, no sé, la pizza, el refresco este de colorante, la gaseosa, el jamón, el hot dog, el onion ring, no sé, creo que se llama, un montón de comida chatarra, el junk food. Esto es lo que está comiendo nuestro bebé. ¿Le queremos en verdad a nuestro bebito? Esto se puede cambiar. Esto depende de ustedes. Yo les puedo hablar un montón, pero nosotros como médicas, como profesionales de salud, como pacientes, si no entendemos que esto les damos a nuestro bebé, como alguna paciente alguna vez me pregunta, ¿y un poquito de café puedo tomar? Ya, si le vas a dar a tu recién nacido, tu bebito, café cuando nazca, dale, tú eres la mamá. O de pronto, y un traguito, solo un brindis, un traguito, ¿no? Brinda, pues, una cerveza, ok, ya, cuando nazca tu bebito, a ver, dale en el biberón la cerveza, ¿lo vas a hacer? Es lo mismo. Si bien es cierto que la placenta filtra un montón de cosas, hay tóxicos y sustancias dañinas y nocivas como esto que no va a filtrar. Y esto va a ingresar a tu bebé. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar con las conductas saludables. ¿Listo? Entonces, ¿qué era ABCD? Adiposity Based in Chronic Disease, enfermedad crónica basada en la adiposidad. Este es el nuevo nombre de la obesidad y espero que la entendamos como una enfermedad y tomemos medidas para contrarrestarla. Muchísimas gracias.